Iba a decir que este partido lo tenemos que olvidar, pero es que no es así. Este partido no lo tenemos que olvidar porque tenemos que aprender muchas cosas de él. No sabemos sacar la pelota jugada desde atrás, desde la defensa. En 3/4 partes del campo estamos cegados, está todo nublado para los jugadores del Real Madrid porque lo único que buscan, una vez que se encierra el equipo, son pases atrás. Nadie profundiza y nadie penetra las líneas rivales. Ya lo ha dicho Ancelotti, estamos buscando actualmente todavía un Kroos en la plantilla. Es que no hay nadie que de momento pueda suplir al alemán. Y ya lo dije yo en un principio, justo cuando iba a empezar la temporada, que el único que puede suplir a Kroos es Luka Modric. Y es que tiene casi 40 tacos. Tampoco se le puede pedir que suba, que baje, que te dé asistencias, que te dé un pase de 80 metros. Nada, no se puede pedir eso al croata porque ya tiene una edad. Suplir a Kroos va a ser prácticamente imposible. Porque sí, es verdad que Fede Valverde ha heredado el 8 de Toni Kroos, pero Fede Valverde no es Toni Kroos, ni aunque quiera. Sí, Fede Valverde ayuda muchísimo, yo creo que es uno de los mejores jugadores actuales de la plantilla del Real Madrid, porque hace muchísimo y se nota muchísimo en defensa, a la hora de atacar por supuesto que también, porque es un jugador muy físico, tiene mucha potencia en las piernas, pero no es Toni Kroos, porque él coge la pelota, va hacia adelante y se olvida de lo que tiene atrás. Es muy rápido con la pelota y necesitamos un jugador así, pero de momento yo creo y me sigo manteniendo que el único que puede suplir a Kroos es Luka Modric. Luego Arda Güler, el pobrecito, es muy bueno, es muy joven, pero es muy bueno y yo creo que debería tener más minutos en la plantilla. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que debería tener muchos más minutos de los que tiene y sobre todo le vendría muy bien al Real Madrid que juegue Arda Güler. De todas formas, defendiendo a Carlo Ancelotti, no es fácil gestionar una plantilla del Real Madrid con tantas bajas y muy importantes. No es fácil, de verdad, porque bueno, actualmente tienes a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, tienes pues yo creo que el 80% de la plantilla disponible, pero no tiene que ser fácil intentar gestionar esto con las bajas que hay. No tiene que ser fácil, de verdad. El caso es que el Real Madrid no termina de cuajar en Liga, no termina de cuajar en Champions, una victoria y una derrota, pero realmente ahora mismo estamos navegando a la deriva. No sabemos qué alineación colocar cada partido, no sabemos qué jugador colocar en cada posición. Creo que ahora mismo no vamos nada bien. Así que nada, ese es mi comentario, esto es lo que pienso sobre el partido de ayer. Soltaré más cosas a lo largo del vídeo, pero si tú quieres decirme algo, pues déjamelo en los comentarios, lo que opinas del día de ayer, del partido de ayer, y te leo, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos. Hoy es jueves 3 de octubre del 2024. Vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, vamos a ver si hay novedades in the night. Y luego accederemos al mismo a ver si ya están sacando el césped retráctil para el partido del sábado o no. Bueno, pues ayer pillamos en exclusiva y en primicia aquí en el canal las diferentes tonalidades, los diferentes colores que están proyectando en la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Lo tenéis en el vídeo de ayer, en el diario, más luego he subido hoy uno por la mañana que pillé ayer también por la tarde, casi al anochecer. Que bueno, estaba el cielo muy pero que muy nublado y se veía bastante bien, así que bueno, pues luego lo comentaremos cuando pasemos por allí. El caso es que quieren dar una sensación viva a la fachada, a lo largo de la fachada por supuesto, pero como os dije y como os comenté en el día de ayer, estos son pruebas, nada más, no es nada definitivo, es por eso que todavía no han colocado más lamas para colocar en la parte intermedia los dispositivos LED. De todas formas, ahora cuando pasemos por allí lo comentamos. Vamos a cruzar aprovechando que ahora está en verde. Recuerda dejar tu like y suscribirte, muy pero que muy importante, porque es totalmente gratuito. Es gratuito, de verdad. Dale con el dedito y te sentirás mucho mejor. Ya verás cómo esta noche duermes como si fueses un recién nacido. Bueno, pasamos por la zona de Castellana, escuchamos sonidito y eso me gusta, eso me gusta. I like it, como dirían en Inglaterra. Subimos el dispositivo porque toda esta zona aprovechan para copiar material en estos últimos días. Hoy está bastante parado todo esto, pero si nos fijamos en la construcción del nuevo parking, ahora veréis que han vuelto los trabajos en la zona. Es más, mirad lo que tenemos por allí.
Han traído una bomba de hormigonado y están hormigonando justo en la parte de allí. Creo que desde los montículos de Bélgica y Honduras lo vamos a ver mucho mejor. Pasamos por el pasillo provisional, un desvío provisional por los trabajos que están realizando en esta zona. Introducción, penetración, como a muchos nos gusta, de esas estructuras de hormigón prefabricadas para las canalizaciones en los interiores, como os gusta la palabra penetrar, ¿eh? Pero amigos, no solo penetrar sirve para eso que estáis pensando, no. Penetrar sirve también para meter estructuras en la parte subterránea de la zona de Castellana. Sí, claro que sí, mal pensados. Bueno, subimos un día al dispositivo y vimos cómo ya habían hormigonado toda esta zona. Ayer nos lo encontramos en la parte superior ya, pues con la cota correspondiente. Tienen que hormigonar también toda esta parte, pero aún tienen que introducir esa estructura en forma de arco, en forma de pasadizo, como si fuese básicamente un pasadizo en el Vaticano. No sé si habéis estado en el Vaticano, yo tampoco, pero me lo imagino. Ahí podéis ver toda esta parte, que ayer tampoco había nadie, pero creo que está todo preparado para que vengan las excavadoras y puedan realizar el servicio o el trabajo, como queréis llamarlo, de excavación, valga la redundancia. Para eso sirve una excavadora. Y todo esto básicamente para quitar, para eliminar, para retirar toda esa tierra que veis en conjunto en la parte central y meter, introducir, penetrar estas estructuras en forma de arco que hay justo en la parte de atrás y que hemos visto cómo metían configurando pues toda esa línea de canalizaciones subterráneas en esta zona de Castellana. Así que de momento hoy no se va a proceder a hacer, por lo que parece, porque no hay excavadoras justo en la zona. Así que bueno, ya sabéis, dale a like y suscríbete para no perderte nada de lo que vaya sucediendo en la obra del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, ahora sí que sí, esto se pone en serio. Han vuelto a reactivar la opción y los trabajos del parking y mirad, ole. Mirad cómo están hormigonando lo que viene siendo y lo que va a ser el techo del parking justo en esta zona, en la parte más cercana a la Torre B. Y la Torre B es esa de allí. Ahí podéis ver la bomba de hormigonando lo que viene siendo y lo que va a ser el techo del futuro parking. Bueno, pues ampliamos un poquito más. Ahí tenéis las pantallas de las puertas completamente apagadas en el día de hoy. Ayer nos las encontramos encendidas en la parte central solamente, las 3 puertas que hay en la parte central, y la de los laterales, las colindantes, estaban también como están en el día de hoy, completamente apagadas. Otra hormigonera que va al rescate a ayudar a los trabajos de construcción del nuevo parking, en este caso hormigonar el techo del mismo. Ahí lo podéis ver, bomba de hormigonado. Esa ya se ha acabado todo el hormigón que tenía encima, por lo tanto llega otra, además que no hay tiempo que perder, por lo tanto se va una y llega otra. No veo letras ni el escudo que tienen que poner en la fachada, obviamente ya a 2 días del partido no creo que lo traigan, y de todas formas tenemos que ver cómo instalan las grúas en esta zona, así que habrá que seguir esperando y hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. Seguimos hacia la parte norte de Castellana, vente conmigo. Me hace mucha gracia porque ponen en sus casas, en el edificio de ruido Bernabéu, conciertos no, pero luego es que ya están denunciando los partidos, la megafonía, el sonido, los decibelios de los partidos. También les molestan los partidos y ahora empezarán a molestarle también la luz de la fachada. Les molesta todo, no les molesta el ruido, les molesta la gente, les molesta el Real Madrid. Pero cositita, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho a ti, hombre? Pero bueno, ¿qué te han tirado? ¿Qué te han hecho, cosita? Ay, ¿qué te han hecho, cosita? A ver, que te voy a colocar por lo menos recto. Joder, de verdad que la gente, tío. Voy a colocarlo por lo menos así, porque me da pena verlo al revés, la verdad. Parece que le ha pasado algo de verdad. Oye, pesa esto que no veas, ¿eh? Me ha costado levantarlo. Bueno, bienvenidos un día más al montículo de Honduras in the Night. Un saludo a todos los hondureños que me estén viendo y por supuesto a todos los que estén viendo el vídeo también, por supuesto. Aquí avanzamos, estamos justo enfrente de la esquina de la Torre C. Ahí podéis ver
retrocargadoras, dumpers, a la izquierda un rodillo que ya está preparado ahí para empezar a compactar toda la tierra que se vaya echando y esparciendo en este lugar, tapando esas zanjas cuando coloquen las mega estructuras del Vaticano que hemos bautizado antes. Ay Dios. Y nada, ya me he perdido. Grupo electrógeno, diferente material, ladrillos, yeso y demás. Ahí al fondo un dumper que en su tolva tiene tierra. Y poco más que decir. Allá al fondo pues están limpiando la hormigonera que acaba de echar todo ese hormigón que tenía en el interior. Siempre muy importante, tienen que limpiar los conductos y los útiles de sacado para que no se quede el hormigón seco y luego es muy, pero que muy difícil quitarlo. Así que siempre muy importante, cuando acabes el trabajo, limpia tu herramienta. Y esto va en todos los sentidos. Se me ha quedado a huevo, ¿qué quieres que le diga? Y nunca mejor dicho. Venga, con esta imagen nos despedimos del lateral oeste y nos vamos al fondo norte y Rafael Salgado. ¡Ay, qué bonito! Oye, de verdad que muchas gracias. Vale, no te enfades. Muchas gracias de verdad a todos los que veis los vídeos todos los días. Me cruzo con muchas personas cuando grabo aquí en las obras. A muchas personas pues no las puedo sacar porque no quieren. Entonces, madre mía, que casi me pillan. Bueno, eso, que a todas esas personas que también os veo en los aledaños y que, bueno, pues que no queréis salir por respeto a vuestra privacidad, pues que también un saludito para vosotros, guapos. Hoy tenemos un compresor en esta zona, pues si tenemos un compresor y escuchamos ruido, el compresor está dando servicio a un martillo neumático, algún tipo de herramienta con aire comprimido. Bueno, pues subimos el dispositivo. Aquí tenéis cómo han ido tapando toda esta zanja, colocando y metiendo las correspondientes instalaciones, los tubos pertinentes y demás, y a partir de aquí, que es lo que vimos en el día de ayer, pues es donde están trabajando en estos precisos instantes. Vamos a acercar la mirada hoy, aprovechando que no hay nadie para no sacar las caras, porque últimamente están muy, pero que muy asqueados, así que importante no sacar las caras de dos pedazos de cracks. Bueno, pues un día más nos asomamos a esta zona, ahí al fondo Torre Europa, mirad qué imponente y qué bonita está en el día de hoy. Básicamente es lo que le digo a mi novia todos los días. Así que nada, pues nada más que decir de este lugar. Pasamos a ver lo que sucede, si es que sucede algo en el fondo norte. Ahí están los pedazos de cracks. Por cierto, en esta zona aún tienen que trabajar con los trabajos, valga la redundancia, de pintura, dando ese acabado final a la estructura antigua del Estadio Santiago Bernabéu, esa que todavía está en su interior, pero que no se ve por la piel envolvente. Así que en cuanto veamos actividad y movimiento en esta zona, pues lo plasmaremos en el canal. Hoy sacaremos pues exactamente donde están trabajando. Restaurante Arzábal, que ahora mismo pues, bueno, han abierto las puertas, pero solamente están enseñando y mostrando el interior a esa familia in the night. Por cierto, dejan encendida la pantalla de la puerta 28 para que si viene algún trabajador, alguna empresa externa, que sepa por dónde se accede a este lugar, por si tienen que dejar material y demás. Pero estoy flipando porque mira, están ahí mostrando todo el interior a la familia. Voy a pedirles que si me dejan grabar el interior. Bueno, estaba buscando los andamios, ahí están los andamios en el interior, pero hace como 2 o 3 días que no veo movimiento en esta zona. Hace como 2 o 3 días que no veo a nadie trabajando en este lugar. Ahí arriba, ahí están los andamios. Tampoco es que se vea muy bien y me da mucho respeto colocarme justo debajo de estas zonas de trabajo, por si se me cae algo en la cabeza. Pero llevo unos cuantos días sin ver movimiento en esta parte. Ya sabéis que aquí están pintando toda esta estructura, por lo menos repasando lo que viene siendo las costillas, pero esta parte de aquí ya se había dado, así que nada, no veo a nadie. Parece que de momento no van a seguir pintando esta zona.
habrá que seguir esperando a ver la semana que viene. Bueno, venga, dejamos atrás el fondo norte, nada llamativo, nada importante que comentar de esta zona en el día de hoy, jueves 3 de octubre del 2024, y avanzamos y entramos de lleno en la zona de Padre Damián, el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu, empezando por la puerta número 38, que está encendida, y viendo los diferentes lugares, como por ejemplo el restaurante Puerta 57, que ayer vimos cómo tenían nuevas animaciones en las pantallas de acceso. Así que muy buenas noticias para esta concesión, que ya estaba antes de la reforma. Y también veremos a ver si es que han hecho algo en las lamas colocadas que darán iluminación con esos dispositivos en la propia fachada. Aquí lo tenéis, acceso. Ya os digo que dentro de poco vendremos aquí a comer, ya tenemos la reserva hecha, así que vamos a probar la comida de este lugar. Gracias a Mr. Rowley, gracias a Pedro Varela. Ojo, porque cuando sale el sol pica, y eso que ya estamos en octubre, pero sigue picando, parece que el verano no se va. Bueno, seguimos avanzando, seguimos viendo en el interior de esta zona, la parte interna de la fachada este, esas redes anticaída. Escuchamos sonidos de herramientas, de pedazo de cracks ahí en el interior, porque siguen trabajando, obviamente, dando los acabados finales. Ayer, por cierto, fue una auténtica pasada ver el escudo que está ahí en el interior encendido, porque ayer prácticamente estábamos aquí de noche, porque bueno, ya era tarde, era las 8 de la tarde y encima estaba nublado y se veía muy bien el escudo del Real Madrid. No podemos ver grandes cosas porque está la red anticaída, pero bueno, siguen dando esos acabados finales a los pilares y diferentes estructuras que hay en el interior. Luego también, mira, desde aquí se puede ver uno de los pilares, cómo lo están pintando. Ahí está. Así que esto lo podremos ver el sábado cuando vengamos aquí al partido. Por cierto, tenemos novedades sobre estas zonas, porque tenéis un vídeo en el canal. Bueno, tenéis dos. En uno no se ve muy bien, porque es por la tarde y ya está adentrándose la noche, pero luego en el siguiente, en el que he subido hoy por la mañana, se ve bastante bien la iluminación viva que entiendo que va a tener la fachada. De momento, las informaciones que tengo es que no es definitivo, están probando, es por eso que ya prácticamente hace una semana que se colocó todo este dispositivo para probar la iluminación de la fachada, es por eso que no han colocado más, y es que siguen con las pruebas correspondientes para ver si terminan de gustar. La idea es, pues bueno, intentar iluminar la fachada desde la parte inferior hasta la parte central y desde la parte central hacia la parte superior, completando y llenando toda la iluminación en toda la superficie de la fachada. Así que bueno, ahí se ve el reflejo de los dispositivos. Lo dicho, ayer lo pillamos en primicia, en exclusiva aquí en el canal. Lo que pasa es que bueno, no se veía muy bien, como por ejemplo se puede ver por la noche, pero se apreciaba bastante bien, se apreciaba muy, pero que muy bien. Ahí tenéis las lamas como sobresalen, y también me confirmaron que estas zonas, justo donde han colocado los dispositivos, no es doble lama, es decir, han retirado la lama de la zona y han colocado esta con la forma correspondiente para colocar el dispositivo y así poder iluminar todo este sector. Y aquí replican esa actuación, quitan esa lama que corresponde a esa zona, colocan la nueva, que es la que tenemos ahora mismo en pantalla, y desde ahí el dispositivo que ilumina la parte superior de la fachada. Eso es lo que me confirmaron y eso es lo que tenemos a día de hoy. Hoy ya por el día obviamente no se pueden hacer pruebas porque no se apreciaría el color de estos dispositivos. También descubrimos en el día de ayer que estos dispositivos son los que nos ayudan a averiguar, a identificar el color que están proyectando en la fachada. Aquí en la parte inferior vemos exactamente el color que están proyectando en la fachada. 3 que han colocado, imagino que estos serán por las pruebas y que una vez que terminen las pruebas pues lo quitarán, porque además queda ahí como una especie de chapuza. Obviamente serán temporales o provisionales el lugar donde están en estos precisos
instantes. Nada, os invito de verdad, os recomiendo a que veáis el vídeo tanto de ayer por la tarde, que bueno, es verdad que lo subí súper tarde y tiene muy buenas visitas para las horas que lo subí, pero bueno, hoy también os he subido un vídeo en 4K con musiquita que sé que os mola y os gusta, divisando también los diferentes colores, las diferentes animaciones que estaban proyectando en la tarde-noche de ayer. Continuamos, por cierto, todavía no han colocado la pantalla que falta ahí. Madre mía, al final la coloco yo. Cojo un cachito de cristal que vea en el suelo y lo aplasto ahí. Ahora que se puede, solamente hasta aquí obviamente, voy a acercarme porque tenemos trabajos en la zona del futuro mercado gastronómico. Así que vuelven a trabajar en esta zona. Han sacado estructuras del interior, las están montando. Así que vamos para allá. Vamos a cruzar toda esta zona. No podemos ir por aquí. Por ahí es como una especie de trampolín y por aquí está todo vallado, así que vamos a darnos la vuelta in the night. Bueno, antes de seguir avanzando os dejo esta preciosa imagen, aprovechando que hoy tenemos un espléndido sol, y vamos a acercarnos a la zona de trabajo porque mirad lo que estamos observando. Han sacado estructuras, imagino que es para montarlas justo al exterior. Además ahí veis los conos y esa cinta que determina que eso es lugar de trabajo, por lo tanto no te puedes acercar por seguridad, y ahí lo podéis ver. Están empezando a montar y hasta incluso a lo mejor estas estructuras corresponden a la zona externa, porque parece que las están enganchando con el techo, la zona de la fascia, ¿no? Puede ser como una especie de entrada que van a colocar desde esta zona de aquí hasta donde están trabajando estos pedazos de cracks, una especie de cristalera que puedan montar ahí. También vemos la puerta abierta y todo puede ser que las estructuras que estaban en el interior, pues no es que sean para el interior, sino que son para el exterior. Así que es por eso que les vemos ahora a trabajar en esta zona. Bueno, aquí podéis ver cómo están colocando estas estructuras metálicas. Todo esto imagino que será como una especie de almacén o algo así. Ahí está atornillado en la parte superior para que no se mueva, obviamente, porque está en el exterior, y si hay inclemencias meteorológicas adversas, pues para que no se desforme ni se desmonte. Así que esto es lo que tenemos justo en esta zona. Parece que continúan en el día de hoy con los trabajos de esta nueva concesión del mercado gastronómico, futuro mercado gastronómico. Ahí tenéis el interior, no se ve muy bien, aprovechando que está la puerta abierta, pero bueno, ya lo conocemos. Así que nada, pues muy buenas noticias, porque ya por fin podemos ver avances en esta zona. Buena imponente fachada del Estadio Santiago Bernabéu, y pasamos a la última estación antes de acceder al interior, el fondo sur. Bueno, seguimos avanzando y aquí nos encontramos diferentes trabajos. En este caso parece que están dando remates al suelo. Todas esas grietas, todos esos agujeros que estaban creados, estaban abiertos, pues los están tapando con este cemento. Aquí, también aquí a la derecha, ahí lo podéis ver, para que nadie se tropiece, para que nadie y se pueda abrir la cabeza. Pero también imagino que ya... ¡Uy, que me caigo! Vaya patada le he dado a la valla. También imagino que dentro de poquito veremos los trabajos de reparación, remodelación, adecuación de toda esta zona, porque ya sabéis que trabajaron en la zona opuesta, han colocado las nuevas losas de granito configurando el nuevo lugar, y todos esos trabajos tienen que replicarlo también en esta parte, porque mirad, todo está pues agrietado, todo está viejo, antiguo, de que aún no se ha remodelado. Por cierto, ayer tuvimos una gran noticia cuando pasamos por aquí, porque vimos cómo empezaban a cerrar con esas tapias la antigua zona de la tienda oficial del Real Madrid. Así que muy buena noticia, porque empezamos a ver ya poco a poco el final de estos trabajos que se están ejecutando y acometiendo en la parte central del fondo sur, al menos en la parte superior, esa parte central. Ya vemos cómo han trabajado en colocar esa tapia. Ahí en la parte inferior, no sé si veis algo, pero bueno, yo intento ampliar todo lo que pueda. A ver desde aquí. Ahí pues bueno,
empezarán a construir dentro de muy poquito. Ya han hormigonado toda esa losa. Ayer vimos cómo trabajaban en picar el acceso para dejarlo listo y preparado cuanto antes. Venga, seguimos. Con esta increíble y bonita imagen de la esquina de la Torre B y la fachada sur, nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Estoy pensando que desde aquí, si todo va bien y todo fluye en el lateral este con la colocación de la iluminación, aquí se va a ver perfectamente la instalación de esas lamas y los dispositivos de iluminación, la verdad. Pero de momento tiene que cuajar todo eso de allí, lo que hemos comentado en el exterior, y también aquí hay que colocar, por supuesto, las letras retroiluminadas y el escudo del Real Madrid también iluminado. Así que vamos a acceder, que he visto y me han dicho por el pinganillo que están sacando el césped. No está todo el césped sacado, pero ya están preparándolo para el partido del sábado, así que vamos con ello. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy jueves 3 de octubre del 2024. Huele a café, qué hambre tengo. Bueno, pues aquí lo tenéis, las bandejas del césped retráctil, que las están sacando en estos precisos instantes. Es más, la cuarta también está subiendo ya para salir al exterior, juntarse con sus hermanitas, las tres que ya están colocadas y dispuestas en la losa del terreno de juego. A ver, 1, 2, 3, hay cuatro colocadas en la losa del terreno de juego. Están sacando la quinta y por lo tanto faltaría otra más, que sería la última, para ya tener todas las bandejas del césped retráctil fuera. Y aprovechando que en esa zona parece que no está todo al 100%, pues han colocado una lámpara ultravioleta, que ya sabéis que es para el crecimiento del césped. Por lo tanto, aprovechando que ya está fuera y que no está dándole el mantenimiento correspondiente en el interior, pues han colocado esa máquina. A su vez, como podéis ver, servicios y trabajos manuales, en este caso corta césped. Más huele un montón a césped, la verdad. Tanto la parte central y este pedazo de crack que también está cortando el césped. Como ya estamos acostumbrados, siempre vemos 3 jardineros con máquinas corta césped cuando sacan el césped. Ya es que no sabemos hasta prácticamente todo el protocolo, y mientras tanto vosotros de forma manual miran el estado del mismo con sus propias manitas. Ahí lo podéis ver, repasando todas y cada una de las zonas de estas bandejas que ya han salido y que aprovechan a inspeccionar para, si en estos días tienen que darle algún tipo de mantenimiento, pues dárselo. Otros también aprovechan a tapar las líneas, al menos este año las líneas entre bandeja y bandeja está muy bien solventado. El año pasado se veía mucho, resaltaba mucho a la vista, y este año lo han arreglado, yo creo que al 99%. Aquí han abierto una de las compuertas, ¿no?, que llevan a esas plataformas que salvan la losa con la grada, y parece que están manipulando en el interior. Pero bueno, lo importante es que está el hipogeo abierto. Ahí podemos ver, aunque estamos acostumbrados ya, la verdad, de tanto tiempo viéndolo, ahí podemos ver todo el engranaje, todos los sistemas, en este caso la quinta y penúltima bandeja con su centro meteorológico todavía ahí, que está pues saliendo hacia el exterior para posicionarse de forma horizontal en la losa del terreno de juego. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, jueves 3 de octubre del 2024, cubierta completamente abierta, valga la redundancia, videomarcador completamente encendido, las nubes como la serie y los dibujos de los Simpson, y las pantallas internas apagadas. Un día espléndido, la verdad, se está de maravilla. Ojalá quedase así todo el año, porque la temperatura es idónea. No digo que no llueva, obviamente, pero sí esta temperatura, que tenemos unos 20-25 grados, es perfecta. Qué bonita la cubierta, Lo que sí tenemos ganas, yo por lo menos, es de ver el encendido de los dispositivos LED
de las Cerchas, que lo vimos un día contra Osasuna, creo que fue, hace pues la temporada pasada, yo creo, y no lo hemos vuelto a ver, la verdad, al menos yo no lo he vuelto a ver, pero bueno, seguiremos intentándolo. Parece que tenemos una visita de altos cargos del Real Madrid. Ahí vemos el escudo del Real Madrid, los petos naranjas. Tenemos una cuadrilla de 6 personas, ahora 7, y están revisando pues lo que yo creo que es el césped, el estado del césped que va saliendo ahora mismo al exterior. Bueno, esa séptima es de paso. Ah, bueno, y vienen más por aquí. Ah, sí, ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. Vale, pues sí, están revisando el césped. Guay. Mira, ya está a punto de estar en el exterior la quinta bandeja. A puntito, ya sabéis que el movimiento de las mismas es lento, siempre con mucha seguridad. La salida de las bandejas, en este caso el sistema de las mismas, siempre por seguridad tiene que ir a esta velocidad, más que nada porque el sistema y los mecanismos que hay instalados obligan a que sea una maniobra lenta, porque son piezas costosas y de gran volumen. Ahí están colocando ya las líneas, esas redes, para empezar ya a cortar el césped en ese lugar. Así que ahí está. En breve sacarán los carros. Es más, bueno, ahora están saliendo las celosías, luego salen los carros. A ver. Ahí están. Ahí están saliendo las celosías. Madre mía, me acuerdo cuando traían las celosías, que las vimos como las metían por la esquina de la Torre B. Y parece que fue ayer, pero ahí las vemos. Todas las celosías dispuestas, colocadas en los entresijos del hipogeo. Lo dicho, salen las celosías y posteriormente y seguidamente saldrán los carros para llevar de forma horizontal la bandeja a su lugar. Ahí tenemos la visita, que han visto cómo salían las celosías. Uy, digo Florentino Pérez, no, qué susto. Son de la cúpula del Real Madrid, Pero bueno, están explicando a ese grupo el sistema del césped retráctil. Pero por lo demás, bueno, hemos visto antes una lámpara que por cierto ya la han apagado. Ahí lo podéis ver, una lámpara que ya la han quitado del lugar. Ahí al fondo vemos lámparas que simulan la luz del sol, que están dando ese calor en la parte de la esquina del fondo sur con el lateral este. También tenemos otra en la zona de la banda del lateral este, la más cercana a los banquillos. Y también tenemos otra ultravioleta en la esquina del fondo norte con el lateral este. Ahí está. Además ahí se ve que está afectado, Ahí sí que se ve que está afectado. Ojo, cuidado, porque esa esquina, esa es la primera bandeja, la bandeja que está en la parte superior. Ojito, cuidado. Bueno, para eso están trabajando en ello. Mira, ahí salen los carros. Ahí están. Los robots del Bernabéu salen para coger las bandejas, en este caso la bandeja número 5 del césped retráctil. Bueno, llevamos unos cuantos días sin ver movimiento, sin ver luz en el interior del Sky Bar Bernabéu. Está todo listo, está todo preparado, pero como ya dijimos aquí en el canal, hasta que no den el visto bueno al Skywalk, al paseo 360 grados, al paseo perimetral que tenemos justo en la parte superior de los cuartos anfiteatros que hay en el Estadio Santiago Bernabéu, no se podrá acceder a esa zona. ¿Por qué? Porque por seguridad, como ya comentamos en el canal, las mamparas que hay dando al exterior, estas no que dan al interior, sino las que dan al exterior y que hemos visto también muchas veces aquí en el canal, pues aún no son seguras y por seguridad tienen que instalar unas nuevas para complementar toda esa zona y por supuesto que sea una zona segura para que la gente pueda transitar sin ningún tipo de problema, sin riesgo a caer al vacío. Es así de claro, suena duro, pero es así. Todo eso, el peto que hay de seguridad en estos precisos instantes es insuficiente
para que las personas puedan pasar por toda esa zona. De momento no está preparado y hasta que no esté preparado no van a abrir las concesiones, en este caso la estructura del Skybar Bernabéu, así que tendremos que seguir esperando. Y eso se ve desde el exterior. Aquí en el cuarto anfiteatro del fondo norte están limpiando los asientos. Ahí podemos ver a una cuadrilla de pedazo de cracks limpiando dichos lugares. También estoy viendo muchísimo movimiento en los palcos, esta línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro del fondo norte. Tenemos que ver los acabados finales en esas paredes. Empezaron a trabajar en eso, pero lo han dejado paralizado, la verdad. Ahí podéis ver cómo va a ser el acabado final. Lo que pasa es que llevamos muchísimo tiempo viendo estos resultados y no continúan con los trabajos en toda esa zona. Bueno, y esta por lo menos del fondo norte va muy avanzada, pero sin embargo la zona opuesta, la zona del fondo sur, va muy retrasada, porque ya sabéis que a la hora de colocar y de poner y de montar los conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu lo hacen en esta parte, en el fondo sur. Por lo tanto, aquí en teoría sí pueden seguir avanzando cuando hay un concierto, porque todas estas localidades no se venden, obviamente, si no, no podrían ver el escenario. Aquí vemos una cinta, parece que avanzan en este vomitorio. Este sábado volveremos a pasar por todos estos lugares a ver si han avanzado algo, pero bueno, ya sabéis que el fondo sur pues aún está muy, pero que muy retrasado, y ahora mismo viéndolo desde aquí no lo parece tanto, pero visitando las galerías, que bueno, ya lo habréis visto en los vídeos, esas galerías están todavía muy diáfanas, se ve el ladrillo y todo está muy, pero que muy poco trabajado. La visita a la cúpula del Real Madrid se va para el interior del hipogeo y van a divisar cómo sube la última bandeja. En breve veremos cómo se mueve horizontalmente la quinta, la que acabamos de ver cómo sube hacia el exterior. Allí en el lateral este también están limpiando las mamparas de las gradas. También estoy divisando desde aquí que hay movimiento en la zona del paseo 360 grados en el lateral este. Aquí lo podemos ver. Lo que pasa es que no se ve muy bien, parece que está dando patadas a algo. Esperemos que no sea a un culé. Ojo que sale. Perdón, ojo que se mueve. Qué chulo, ¿eh? Me fascina como si fuese la primera vez. Y este sonido, no sé, parece tedioso, pero a mí me encanta, la verdad. Ahí están los entresijos. Vamos a ver si han avanzado algo, si han colocado alguna innovación, si han colocado alguna novedad. Pero todo parece que sigue igual, ¿no? Ahí vemos los engranajes, vemos los diferentes dispositivos que están en los laterales. Ahí tenemos las celosías, que son las que soportan el peso de los carros y de las bandejas. Y por allí, pues bueno, ahora cuando las celosías se guarden lo podremos ver mejor. Pero de momento, hasta que no esté la bandeja posicionada en su lugar, las celosías no se podrán mover. De momento tienen que venir también los carros hacia las celosías, guardarse en la grada, y ya luego otra vez las celosías se tienen que abrir para dar paso a la última bandeja del césped retráctil del Estadio Santiago Bernabéu. Me encanta, ¿eh? Parece como otra dimensión, como otro universo, como otro mundo ahí dentro. Parecen balcones de casas, parece de todo. ¿Qué parece? ¿Qué te parece a ti todo esto? Déjamelo en los comentarios, al igual que también lo que está ocurriendo con el Real Madrid. ¿Qué está pasando en la plantilla del Real Madrid? ¿Qué está ocurriendo con el Real Madrid? Llevamos muchos empates, una derrota, que es verdad que esta derrota hace mucho que no se produce en Champions League, pero
Algo pasa con la plantilla, algo pasa con el Real Madrid. Será el entrenador, será los jugadores, será la falta de Kroos y de Joselu. ¿Qué será? ¿Qué será? Tiri, ti, 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 ti. ¿Qué será? Será... ¡Qué gallo! ¿Qué será? Será... Bueno, con este cante de última hora te digo que tienes a tu disposición la posibilidad de meterte en mi grupo de difusión, canal de difusión de WhatsApp. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción. También tienes otros datos de interés como mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter y demás. Y mi mail de marketing por si quieres colaborar con el canal. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Y nos vemos muy, pero que muy pronto. ¡Hala Madrid! Y nada más.